Continuamos en la llave de los secretos hablando esta noche sobre los ángeles. Tantas veces hemos escuchado, Roy, los 72 nombres de Dios. Y resulta que los ángeles de la Cábala, por las 24 horas del día, por hora, hay 3 ángeles que se presentan en cada hora. Porque cada uno tiene 20 minutos con su ser, con su persona, a la que le debe ayudar o acudir cuando ésta obviamente lo necesita. Obviamente cada uno tiene su hora, yo decía, cada persona tiene su hora. Por ejemplo, mi ángel se llama Melael, significa el Dios que sana, y es el ángel que está entre las 7:20 y 7:40 de la mañana todos los días. Correcto. Obviamente eso también tiene que ver el signo y todo este tipo de cosas ahí. ¿Qué es lo que decimos nosotros a veces o qué es lo que nos cuentan a nosotros a veces cuando hablamos de los ángeles caídos? Bueno, la historia que se nos narra desde el punto de vista divino nos dice que Dios creó entre sus millares de ángeles y arcángeles a 2 que particularmente tenían una función muy especial, y uno de ellos era Lucifer. Sí. La palabra Lucifer quiere decir dador de luz o transmisor de luz. Y lucero incluso. Exacto, ¿Cómo le parece? porque la luz de Dios pasaba a través de él para llegar a los demás, y los cantos de alabanza de los demás pasaban a través de él para llegar a Dios. Dios en algún momento mencionó que iba a presentar a su heredero. Nosotros lo podemos llamar Jesús, en otras culturas lo pueden llamar con otro nombre. Y Lucifer se sintió muy indignado por eso. Los ángeles jamás habían escuchado mentiras, no sabían que era mentir, pero él tenía la capacidad de hacerlo y comenzó a reclutar a otros ángeles y a decirles que por qué tenían que servir a Dios si ellos podían gobernar. Decían que Dios había estado muy tranquilo en su trono y que nunca se había sentido amenazado, pero que ellos lo iban a hacer, que de hecho ellos eran unos esclavos y que Dios solo los utilizaba. En ese momento recluta un grupo muy grande donde se menciona ángeles muy poderosos como Belial, como Mamón, como Belzebú, como Astarot, muchísimos de ellos, y cada uno con su propia corte, y atacan la bóveda del cielo. En ese momento aparece Miguel, que era el general de los ejércitos celestiales, y aparece Metatrón, que Metatrón es un arcángel muy fuerte, y aparece con su gemelo, que es Rigel. Se dice que en esa batalla que hubo, Rigel logró partir a Lucifer a la mitad, pero como era un ser etéreo, su cuerpo volvió a unirse, y ellos se retiraron de esa batalla. Dios los expulsó del cielo, los lanzó, y miramos la conexión que tiene con otras culturas. Por ejemplo, en la antigua Grecia y en Roma se habla que Zeus o Júpiter también expulsó a uno de sus servidores, y dice que cayó durante todo el día y toda la noche, que cayó desde la mañana hasta el mediodía y desde el mediodía al anochecer. Cayó de cabezas hasta que por fin tocó las profundidades. En ese tiempo no se hablaba de tierra ni se hablaba de mar, sino que todo estaba mezclado, y fueron enviados a un mar de fuego y azufre, según es descrito históricamente. Se dice que son gigantes, entonces no alcanzaban a sumergirse totalmente en el mar, pero que sí sufrían mucho, así que abrieron sus alas y llegaron a una porción de tierra, una tierra dura y árida, y ellos crearon ahí su propio reino que se llamó Pandemonium. En ese momento Lucifer le habló al grupo de seguidores que tenía. Algunos aún seguían muy altivos y orgullosos, y otros se veían muy acongojados. Y él les dijo que era mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Imagínense qué tan interesante ese aporte que usted nos hace cuando menciona a ciertos demonios. Mire qué tan curioso esto. Es decirles, por ejemplo, a nuestros televidentes que están allí, que los nombres que hemos utilizado no son nombres que nos hemos inventado, ni mucho menos. Usted habla ahorita, por ejemplo, de Mamón, que es uno de los demonios que ha existido por décadas y por centenares de años también, haciendo de las suyas. De hecho, es el demonio con el cual le toca enfrentarse a Constantín. ¿Se ha visto esa película? Sí, claro. Esa película, que es una película de que este señor es un exorcista, obviamente, una película espectacular, aparece pues en la parte número 1, porque ya Constantín hay 2. En la número 1,
que le toca enfrentarse al demonio Mamón, efectivamente. De hecho, se dice que Mamón era el espíritu más impuro que había y que incluso desde que estaba en el cielo él ya estaba caído porque siempre caminaba con la cabeza agachada codiciando los suelos de oro que había en el cielo. Un dato más. Un dato más. Un dato más. Incluso cuando en ocasiones, por ejemplo, me ha tocado escuchar de, por ejemplo, digamos en haciendas, en fincas e incluso en los llanos orientales, se ha presentado mucho este tipo de fenómenos que, digamos, por cuestiones de maleficios, maldad o como quieras llamarlo, le mata todo el ganado. Se supone que es al ser que invocan precisamente con el que hacen el pacto para que haga, por ejemplo, digamos, un daño tan fuerte como este de matar el ganado, de que llegue una peste y acabe con lo que sea. Sí, señor. Ahora vamos a mirar en qué tienen que ver esos ángeles caídos con nosotros. Resulta que ellos hicieron hubo 4 guerras en el cielo, ellos trataron de reconquistar, en una de esas engañaron al arcángel Uriel, que es el guardián de las puertas del cielo, y siempre fueron expulsados. Al final, uno de estos ángeles caídos habló de una profecía que había en el cielo, que decía que Dios iba a hacer su creación más maravillosa, que eran similares a los ángeles en figura, pero inferiores en tamaño y en poder, y se refería a los seres humanos. Entonces tomaron la decisión de atacar a esa creación y hacer que se volviera en contra de Dios, y comenzaron a presentarse como dioses y a que les crearan templos y los adoraran. Por eso hablamos de Astaroth, que era un demonio muy fuerte y es conocido como Astarte en los fenicios. Hablamos de Belial, por ejemplo. La palabra bélico viene de Beliar, porque Beliar creaba unas armas que no existían y decía que cuando tronaban o que sonaba como un rayo, millones de ángeles caían inmediatamente. Pues puede ser algo similar a un cañón o a una bomba atómica, puede ser. Entonces a todos estos dioses comenzó a adorárseles, porque Dios habla de fe, que Él no se presenta, sino que se cree en Él simplemente por existir y por ser Dios. Y que estos demonios debían tener su contraparte, por eso comenzaron a aparecer otros seres que defendían a las personas de estos dioses mezquinos o malvados. Entonces en muchas de las culturas siempre vemos unos dioses malos, por así decirlo, y vemos unos dioses buenos que combaten contra esos dioses malos. Entonces vemos a Atenea, por ejemplo, en la antigua Grecia, podemos ver a Luke en los celtas, podemos ver a Thor en los nórdicos, en la cultura nórdica, sí, por ejemplo. Entonces los ángeles siempre han estado presentes. Ahora hay otra cosa, y es que los ángeles caídos, pues obviamente eran ángeles y tienen nombres similares a los ángeles que están en el paraíso. Entonces un demonio se te puede presentar con un nombre que te puede engañar. Yo me he encontrado con muchos. En mis terapias me he podido encontrar con 5, 8 mil demonios y tengo sus respectivos nombres, y muchos se presentan como Nael, como Abael, Natanael, incluso hay unos que tienen nombres de ángeles. Entonces hay unos que se presentan como Samael, que también hay un arcángel con ese mismo nombre, y pueden engañar a las personas, y cuando se manifiestan lo hacen de la misma forma, un zumbido en los oídos, una corriente de viento. También nos hablan de unos ángeles y hay que tener cuidado con eso, no incurrir en el error. Por ejemplo, nos hablan de Abundia y nos dicen que es un ángel de la abundancia. Abundia realmente es un demonio, y él sí te da abundancia, pero abundancia de cosas que te van a perjudicar y te van a dañar. Por ejemplo, entonces los ángeles y los ángeles caídos siempre han estado presentes desde la antigüedad en nuestras diferentes culturas, y a través de la bondad o de la malicia quieren influir en la personalidad de los seres humanos. Muy bien. ¿Cómo se llega de pronto a la conclusión, por ejemplo, digamos, de Abundia? Muy tremendo, porque Abundia de hecho es uno de los ángeles que más se busca precisamente para el tema de la abundancia. Por ejemplo, digamos, para el tema de la abundancia, para mí uno de los míos y de los fuertes es Uriel. Los días viernes, el rayo rubí, color rojo. Los días viernes es su día, y es a uno de los que yo le pido. Por ejemplo, se le pide esa abundancia. Abundancia no es dinero, abundancia no es millonadas, abundancia no es vivir en el derroche. Abundancia es que nada me haga falta,
¿cierto? Que mi salud esté bien, que mi trabajo esté bien y que mínimamente todo marche casi que perfectamente, ¿cierto? Pero sí me llama mucho el tema de Abundia porque sé que incluso en cursos de angelología es uno de los ángeles que más invocan o utilizan. De hecho, yo he conocido muchos cursos de angeología y lo que hacen es compartir lo que hay escrito en un libro. Sí, claro. Y son personas que realmente no tienen ninguna capacidad o no tienen ninguna mediunidad. Sí. Y comienzan a inducir a otras personas en el error. Pero ahí no aplica eso de que mal de muchos es consuelo de tontos. Porque están llevando a las personas a cosas muy negativas. Abundia es un ser de la cultura etrusca, que se conocía como un ser de abundancia, pero los etruscos lo habían tomado de los celtas, y se refiere a una presencia muy negativa, a un demonio conocido como Abdol. Entonces, cuando tú le pides abundia, él sí te da abundancia, pero hace que te revienten las tuberías, se llene de agua la casa, te está dando abundancia, pero abundancia de cosas que te van a dañar, y eso para ellos es un chiste o es una burla. Entonces hay que estar pendiente de eso. Sin embargo, también podemos ver que muchos de estos ángeles caídos, muchos de estos seres, en algún momento quieren regresar a la luz. Lo que pasa es que no lo hacen por vergüenza, y un terapeuta que tenga la capacidad y el conocimiento puede llevar a un ángel de estos nuevamente a encender su luz. Claro. Obviamente no va a quedar con el rango que tenía ni con la fortaleza que tenía, pero ya va a ser un ser de luz, por ejemplo, a los que se les conoce como guardianes, o en algún momento incluso ellos se autodenominan daimaqueros, que significa 2 cuchillos o 2 espadas, porque se dice que ellos están dispuestos a proteger con 2 espadas en la mano para resarcir su error y ayudar a otros de sus hermanos que aún están en la oscuridad o que jamás han visto la luz, para que puedan encenderse nuevamente. De hecho, incluso en el libro de Urantia nos dice que Satanás, el diablo, Belcebú y Lucifer, tarde que temprano, volverán a la luz. Exactamente. hay una frase que dice que cuando Dios ordena, hasta Lucifer debe obedecer. Así es. Incluso en comunicación con ángeles y con arcángeles, ellos dicen que Dios con solamente un soplido podría destruir a su creación. Así es. Pero no lo hace por la bondad que hay en él, y no lo hace porque en algún momento ellos pueden regresar si así lo desean. Así es. Muy bien, Roy, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Llave de los Secretos. Roy, su contacto, una consulta con usted, ¿dónde lo ubican? Bueno, mi número de WhatsApp es 300-237-2300. En redes sociales me pueden encontrar como Roy Mira Regresiones, y me pueden encontrar como Plano Paranormal. Repito, mi número de WhatsApp es 300-237-2300, y me pueden encontrar como Roy Mira Regresiones, y me pueden encontrar como Plano Paranormal. Bueno, muy bien, y a ustedes, mil y mil gracias por acompañarnos, y nos vemos en otra próxima emisión de La Llave de los Secretos. Buenas noches.